Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso con nosotros. Ahora, Señor, mis hermanitos están en tus manos, los que ya están listos para escuchar tu palabra y los que la oirán después. Háblales a sus corazones, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y, Señor, henos aquí. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Juan capítulo 16 desde el verso 5 en adelante. El título de esta transmisión es Espíritu de Verdad. Dice así la palabra del Señor, Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén, hermanitos. Ahorita continuamos leyendo. Vemos esta primera parte. Nuevamente el Señor Jesús vuelve a hablar de el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y claro, hermanitos, también llamado Consolador. El Espíritu Santo, hermanitos, así como nosotros lo conocemos, es persona. Así como dice en Primera de Juan capítulo 5, que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Muy bien, el Espíritu Santo, hermanitos, es persona. Y de verdad, hermanitos, Él consuela. Él no es un objeto, no es una cosa, o como los testigos de Jehová le atribuyen que es el poder de Dios. Hermanos amados, no. Él es persona y claro que tiene mucho poder, bastante poder, que el enemigo tampoco puede con él. No puede ni con el Padre, ni con el Hijo, y mucho menos con el Espíritu Santo. El Señor Jesús en el libro de Lucas también hizo mención: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de los cielos. O sea, hermanitos, con una facilidad tremenda, el Espíritu Santo también echa fuera demonios. Y claro, dentro de lo doctrinal, en el nombre del Señor Jesús, lo hacemos. Y ahí está el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Este Consolador, hermanitos, es el que nos ayuda. También dice Romanos 8, que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues también dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por vosotros, por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hermanitos, también es intercesor. Consuela, ayuda, y hay varias operaciones que también veremos a continuación de la persona del Espíritu Santo. Y hacemos hincapié, hermanitos, en que es consolador. Y esto es algo sobrenatural, algo maravilloso. Lo que le voy a decir a continuación, hermanitos, es para que usted entienda más de la obra poderosa del Espíritu Santo en usted. Muy bien, le tengo que hacer referencia un poco acerca de la gente del mundo. La gente del mundo, hermanitos, sufre demasiado. Cuando les toca sufrir, les toca cosechar lo sembrado, les toca, hermanitos, ver el fruto de su camino, cuando sus pecados los alcanzan, cuando, hermanitos, hay dolor, hay tristeza, hay llanto, hay heridas,
causadas por rechazo, traición, despecho, desamor, odio, daño. Todo ese daño, hermanitos, queda en ellos. Y bueno, muchos hermanitos hasta se enferman. Porque el problema, claro, empezó desde lo espiritual, por no conocer a Dios, darse a la idolatría o a la maldad del enemigo. Eso, hermanitos, abarca y afecta su alma en todas las vivencias que tengan que ver con otros humanos, otras personas. Y también, hermanitos, viene a reaccionar el cuerpo, el efecto de todo eso en el cuerpo. Y yo sé, hermanitos, que muchos de ustedes también lo llegaron a vivir. A lo que me refiero es que no tenían un consuelo. Antes, hermanos amados, si sufrían todo el daño que daba en uno, y llegaba, hermanitos, como si fuera un globo, el corazón llegaba a acumulársele todo sentimiento, toda carga, todo dolor. Y así como cuando se infla un globo de más, de tanto aire, revienta. Y hermanitos, también el corazón puede reventar. Por eso muchos ya no pueden más, acuden a la maldad, al alcohol, a las adicciones. Solamente, hermanitos, eso les puede ayudar momentáneamente para que se olviden por un instante de lo que tienen y sienten, pero luego sigue esa carga, maldad o dolor dentro de sus corazones. En otras palabras, hermanitos, ¿quién consuela a alguien del mundo? Por eso se suicidan, por eso, hermanitos, se dañan. Ahora, dándole esta referencia, nosotros, mis hermanos, sufrimos mucho también. También lloramos. No quiere decir, como otros engañan, de que cuando uno viene a Cristo para de sufrir. No. Dijo el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, también dice en el Antiguo Testamento: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces hay dolor, hermanitos, pero viene el Consolador. Y dice aquí la palabra del Señor Jesús, verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo enviaré. Este Consolador, hermanitos, toma nuestras vidas, nos abraza, nos consuela, nos fortalece. Y si podemos usar esta palabra, hermanitos, nosotros nos desahogamos también con Él. No nos desahogamos con el psicólogo o con el psiquiatra, y muchas veces ni siquiera con amigos, hermanitos, que oigan lo que hay en nuestro corazón. Muchos hermanitos que sí tienen amigos y sí se llegan a desahogar con ellos, está muy bien. Es una salida de todo eso que hay en el corazón para que no se acumule y reviente. Pero otros, ni aun con eso, hermanitos, no hay con quién, o no se tiene con quién desahogarse. Pero el Espíritu Santo nos consuela. Solamente usted abra su corazón, háblele, dígale al Señor todas sus congojas, pesares, angustias, necesidades, su sentir, lo que hay en su pensamiento, en su corazón. Confiéselo al Señor, y claro que el Espíritu Santo le va a consolar. Esa es una grande obra, hermanitos, del amado Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hace más obras, más operaciones. Y es lo que dice, hermanitos, el Señor. Primeramente menciona que Él se tenía que ir para que ahora viniera. Podríamos usar esta palabra, su turno, el turno del Espíritu Santo. El Padre ha hecho su obra, el Hijo ha hecho su obra, y ahora está la obra del Espíritu Santo en la tierra, porque dice la Escritura
que tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu, o sea, Espíritu Santo, el agua y la sangre. Entonces, hermanitos, sí, actualmente es el Espíritu Santo el que está operando en toda la iglesia, en todo el mundo, y está consolando. Pero era necesario que se fuera nuestro Señor Jesús para que entrara el turno del Espíritu Santo. Ahora, hermanitos, dice el versículo 8: y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo. Y habrá tres cosas, hermanitos, de las cuales convencerá. Y antes de ver esas tres cosas, tenemos que ver, hermanitos, el trabajo, la operación del Espíritu Santo que convence. Esa operación, convencer. Si nosotros, hermanitos, cuando se nos predicó el Evangelio, el Espíritu Santo no hubiera intervenido para convencernos, hermanitos, nadie se hubiera arrepentido de sus pecados. Claro que esto conlleva la palabra redarguir. El que redarguye, el que convence, es el Espíritu Santo acerca de la palabra del Señor, el Evangelio, la Escritura, la Biblia. Todo eso, hermanitos, cuando se da, es el Espíritu Santo el que nos convence de esa palabra, de este Evangelio, y nos da lo que se llama convicción. Convicción es equivalente a estar convencido, no dudoso, no a medias, no incrédulo, no. El Espíritu Santo convence. Por eso, mis hermanitos, cuando usted oyó el Evangelio y el Espíritu Santo estaba allí, estaba operando, le estaba convenciendo. Y ahora vamos a ver los tres elementos de qué convence el Espíritu Santo. Dice el verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Al mundo? ¿De qué? Primero, de pecado. Segundo, de justicia. Tercero, de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence. En primer lugar, de pecado, de justicia y de juicio. Para esto vemos, hermanitos, el desarrollo de estos tres elementos: pecado, justicia y juicio, en el verso 9, en el contexto. Dice, de pecado, va a convencer de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, tres cosas, hermanitos, de que convence, en las que convence el Espíritu Santo a los del mundo: pecado, justicia y juicio. Y en el verso 9, en el verso 10 y 11, aclara y explica por qué de esos tres elementos el Espíritu Santo convence. Bueno, vemos el primer elemento. Dice el 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, hermanitos, el Espíritu Santo convencerá al mundo, y vemos por qué y de qué. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo convence de que no creer en el Señor Jesús es pecado. Y claro que hasta causa muerte y perdición eterna. Pues dijo el Señor Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice la Escritura, el que cree en Él ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Entonces, hermanitos, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, convencer al mundo que no creer en Él es grave, grave pecado, porque Él es el único que puede salvar y perdonar. Ahora,
dice el versículo 10. Segundo elemento, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Convencerá, hermanitos, el Espíritu Santo acerca del Señor Jesús, que Él es toda justicia, que Él, hermanitos, justifica. O sea, lo bueno del Señor Jesús, su obra maravillosa y poderosa, el Espíritu Santo también de esto convencerá a la gente, de que el Señor Jesús es santo. Entonces ya vimos de pecado. Los va a convencer de que no creer en Él es pecado, es perdición. Los va a convencer de que la obra del Señor es justicia, es maravillosa, y habla acerca del mismo Señor Jesús. Tercer elemento, y de juicio. Dice el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Equivale, hermanitos, a que el Espíritu Santo convencerá de que el enemigo requiere un juicio y que este juicio ya se llevó a cabo. Y hermanos amados, bueno, si el enemigo en verdad ya fue juzgado, ya fue sentenciado, solo que se va a llevar a efecto la sentencia cuando todo esto termine, hermanitos, después del milenio. Eso es un tema maravilloso en cuanto a la escatología, profecía de los últimos tiempos. Bueno, entonces de estas tres cosas convence el Espíritu Santo. Para eso le repito el verso 8. Y cuando Él venga, cuando el Consolador, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de, número 1, pecado, número 2, justicia, y número 3, juicio. ¿Qué equivale? Convence a la gente que no creer en Cristo es pecado. Convence, número 2, de que Cristo, Él es toda justicia y que su obra es perfecta y que Él es el Salvador. Y número 3, convence de que el príncipe de este mundo merece un juicio y ya fue enjuiciado. Y eso es verdad, hermanitos, hasta usted tiene que saberlo. En este tercer punto, tiene que saber, hermanitos, que este enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ya fue juzgado. Y él mismo sabe, dice Apocalipsis, que le queda poco tiempo. Solamente, hermanitos, hago aquí un poco de detenimiento para aclarar lo siguiente. Imagínese usted, solamente usando pura lógica, hermanitos, y claro que el Espíritu Santo nos lleva más allá. Pero imagínese usted qué hay en el corazón del enemigo. ¿Qué hay en él y en su pensamiento? Ya que él sabe que le queda poco tiempo. ¿No cree usted, hermanitos, que él está desesperado? Hay desesperación, hay angustia en él, y claro, grande maldad, grande rebeldía, grande odio contra Dios. Lo bueno es que, como dice la Escritura, más son los que están con nosotros que en contra nuestra. El enemigo se enfrenta al Padre, al Omnipotente, el Shaddai, Jehová de los ejércitos. Se enfrenta al Verbo, al Hijo de Dios, hermanitos amados, al que estuvo muerto pero vive. Y se enfrenta al Espíritu Santo. Nadie puede contra el Espíritu Santo. O sea, este enemigo de nuestras almas, hermanitos, está contra tres. Y si ni contra uno puede, menos contra tres. Menos contra el Padre, Hijo, Espíritu Santo juntos. Y aunque tiene muchos demonios de su lado, pero hay el doble de ángeles del lado de Dios. El doble, hermanitos, porque solamente una tercera parte de ángeles cayó. De ahí la palabra Nefilim. Nefilim, hermanos amados, equivale los que cayeron o los caídos. Y hermanos amados, sus
ángeles que ahora son demonios, ángeles caídos, solamente es una tercera parte. O sea, por cada demonio hay 2 ángeles. Entonces, es minoría. Está, por así decirlo, hermanitos, solo, no hay más. Y el Padre no está solo, el Padre tiene al Hijo y también al Espíritu Santo, y estos 3 son uno, dice la Escritura. Esto no habla de unicidad, sino, hermanos amados, de unidad. Bueno, entonces, si es menor, si está sentenciado, si son 3 los que están con nosotros y solamente Él está en contra nuestra, y una tercera parte solamente, y hay lo doble de ángeles que demonios, hermanitos amados, entonces, ¿qué le queda? Más que obrar con más odio, con más ira, dice la palabra, porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora usted, hermanitos, puede considerar que el enemigo opera angustiado, desesperado, terriblemente desesperado. ¿Por qué? Porque ya fue sentenciado, ya fue juzgado, y solamente falta que se lleve a efecto esta sentencia en el lago de fuego. Parte de la profecía dice, hermanitos, que será atado por 1000 años y aprisionado en el abismo. El abismo está en el centro de la tierra, en el infierno a un lado. Va a ser atado 1000 años. Luego, pasados los 1000 años, será desatado por un breve tiempo y engañará a muchos. Ya dentro de la última parte del milenio, engañará a muchos. Vendrán contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, que gobierna en Jerusalén. Milenio, acuérdense que es aquí en la tierra todavía, para cumplirle sus promesas a Israel, porque Él es fiel y verdadero, y Él cumple lo que promete. Y les prometió la tierra por heredad a Israel. Y hermanitos amados, y cuando ya levante su ejército para destruir a Jerusalén y ir contra el Rey de Reyes, hermanitos, no va a ser una batalla de cuerpo a cuerpo. Simplemente el Señor Jesús hará que descienda fuego del cielo y los consumirá. Y ahora sí, se lleva a efecto. La sentencia será arrojado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Ese no es el infierno, está en alguna parte del universo y es eterno el lago de fuego, mientras que el infierno tiene una fecha de caducidad, porque dice la palabra, entonces vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Si pasa este cielo y esta tierra, hermanitos, o sea, se acaban, y el infierno está en el centro de la tierra, también el infierno pasará, se acabará. Y dice Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, que hasta el infierno entregará a los muertos que había en él. La muerte, el Hades y el mar entregarán los muertos que había en ellos. Y hermanitos, el infierno mismo será lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí estará la sentencia ya, la sentencia en su efecto. Y el enemigo sabe que no puede evitarlo. Es inevitable, hermanos. Él ya está juzgado y sentenciado y sabe que esto no se puede parar, evitar, resolver. No, ya está sentenciado. Y esto fue creado para él y sus ángeles. Entonces, hermanitos, tanto es su odio por Dios que lo que hace, lo hace para dañarle, para herir su corazón, para lastimar a Dios. Pero Dios es invencible, hermanos. El Padre es invencible. El Verbo es invencible. El Espíritu Santo es invencible. No se pueden vencer. Entonces, por eso, hermanitos, desciende con gran ira. Sabe que le queda poco tiempo. Y como no puede contra el Padre, ni contra el Hijo, ni contra el Espíritu Santo, se va contra su creación. Y también, hermanitos, contra los hijos de Dios.
Ahora, claro, cuando desciende con grande ira es dentro de la gran tribulación, ya no estaremos. Pero ese enemigo de nuestras almas, que hoy trata de lastimar, de matar, robar y destruir, hermanitos amados, lo está haciendo con grande desesperación, grande angustia. Muchos hermanitos consideran que el enemigo es fuerte, grande, pero no es invencible. Tiene que saberlo usted, no es invencible y ya está juzgado. Y el Espíritu Santo es el que convence de esto, de que ya el príncipe de este mundo fue juzgado. Entonces, hermanitos, no tema, no tema. Aunque se levante airado el enemigo, no le tema. Tenga la convicción del Espíritu Santo de que ya está juzgado el enemigo. Así que no tema. Y si más arrecia, más ataca, ya sabe por qué. Porque está muy angustiado y desesperado. No puede hacer nada para parar lo que le espera. Le espera lo más horrendo, lo más horrible, lo más terrible en cuanto a tormento. Porque no morirá, sino que por los siglos de los siglos será atormentado en el lago de fuego. Por los siglos de los siglos, hermanitos, por todo lo que ha hecho. Muy bien, hemos visto entonces, hermanitos, estas tres áreas en las que el Espíritu Santo convence. Y le sintetizo: convence al mundo de que es pecado no creer en Cristo Jesús. Convence de justicia acerca de nuestro Señor Jesús, que todo lo que hizo es maravilloso, es bueno. Y convence, en tercer lugar, de que el diablo ya fue juzgado. Solamente le leo para conectar, hermanitos. Juan 16:8: y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu de verdad, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y hermanitos, tomen en cuenta esta palabra y guárdela en su corazón. El Señor Jesús aclaraba que el Espíritu Santo, cuando viniera, y lo vamos a ver también en el verso 13, Él iba a enseñar, guiar más cosas. Porque en el 12 aclara que por ese momento no las podían sobrellevar. Y hermanitos, por eso vemos la revelación del Espíritu Santo en cuanto a escritura a Pedro, por ejemplo. Pedro habla en su primera y segunda carta o epístola de Pedro, primera y segunda de Pedro, cosas que el Señor Jesús no les había dicho, porque aquí aclara que todavía no las podían sobrellevar, eran cosas demasiado fuertes. Claro que el apóstol Pablo, a través de sus cartas, epístolas, también le reveló el Espíritu Santo, por ejemplo, el misterio acerca del rapto o arrebatamiento. Y el Señor sí habló de ello, pero había cosas que ellos no podían sobrellevar todavía. El apóstol Pablo, cuando ya fue llamado, claro que el Espíritu Santo le reveló muchas cosas que sí ya podía él sobrellevar, porque fue llamado apóstol a los gentiles, siendo también judío, o sea, de las tribus de Israel. Dice, hermanitos, verso 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No podían, era demasiado fuerte. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el mismo, hermanitos, Consolador, Espíritu Santo, ahora se le dice también Espíritu de verdad. Bueno, es bueno entender, aclarar, hermanitos, por qué también se le llama Espíritu de verdad. Porque en el mundo, hermanitos, en el ambiente espiritual, también existe el espíritu de mentira, espíritu de error,
Y eso se mueve mucho más con el espíritu de Anticristo en nuestra generación. Entonces el Espíritu Santo es de verdad. Así como el Señor Jesús es camino, verdad y vida, el Espíritu Santo así también se le conoce, el Espíritu de verdad. Ahora, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Le está hablando a los discípulos apóstoles que los va a guiar a toda la verdad. Luego dice, porque no hablará por su propia cuenta. Así como el Señor Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que todo lo que oía del Padre, eso decía, también el Espíritu Santo así se mueve. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿De dónde o de quién? Del Padre, del Hijo. Dice, hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué le suena a esto? Cosas que habrán de venir. Futuro. ¿Cómo se le llama eso? Profecía. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les dio más profecía. Imagínense, mis hermanitos amados. El Señor Jesús tenía a sus 12 discípulos, 12 apóstoles. Uno de ellos, el autor de este libro, Juan. Hermanitos, este Juan o Yohanan el amado, discípulo Juan, o también se puede conocer como profeta Juan o Yohanan, no Juan el Bautista, sino discípulo del Señor Jesús, de los 12. Hermanitos, el Espíritu Santo le enseñó, le dio a saber, claro, y no solamente a Juan, sino a los demás, lo que había de acontecer. Y claro, el Espíritu Santo también estaba relacionado en cuanto a la profecía del Apocalipsis, aunque también protagoniza un ángel que le mostraba, le hablaba, le enseñaba a Juan, Yohanan, pero claro que ahí estaba el Espíritu Santo. Y hasta el último de Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahí estaba el Espíritu Santo enseñando lo que iba a acontecer. Y hermanitos amados, hay cosas, por ejemplo, que dice Pedro en su epístola, sus epístolas, primera y segunda, que si usted las busca, no se las había enseñado el Señor Jesús. Por ejemplo, menciona algo. Dice que los elementos arderán. Algo así, hermanitos amados, lo podemos entender como átomos. Hermanos amados, en el aire, en la atmósfera, arderán los elementos. Y el Señor Jesús no se lo había dicho. No le digo esto porque se contradiga la palabra, no existe ninguna contradicción. A lo que me refiero es que ya hablaba Pedro cosas que todavía, cuando estaba el Señor Jesús, el Señor no se las enseñaba, porque ya vimos, no las podían sobrellevar. Pero cuando ya se fue el Señor Jesús, ya vino el Espíritu Santo, Él les enseñó las cosas que habían de venir. Y ahora sí, Pedro ya habla de la profecía, habla del anticristo. También, hermanitos, el apóstol Pablo habla del anticristo. Y Juan habla del Apocalipsis, cosas que habrían de venir. Ahora dice, versículo 13, todo el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Futuro, profecía. Y ahora vemos siervos de Dios, apóstoles, escribiendo profecía de los últimos tiempos, hermanitos, porque el Espíritu Santo estaba allí. Ahora también mencioné en la Escritura que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para escribir todo esto, que la profecía no es de interpretación privada y que el Espíritu Santo inspiró. También esto incluye
a los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo para la profecía. Por ejemplo, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías, que escribieron profecía de los últimos tiempos. Todo ello porque el Espíritu Santo también les mostró. Ahora, 14 dice: Él, el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Consolador, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, mis hermanitos. Y vamos a entenderlo ahora de esta manera. La profecía general, lo que todo hijo de Dios debía de saber, está en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo dio a conocer esto. Porque dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Se lo hizo saber los apóstoles y ellos lo escribieron. Por eso tenemos aquí el Nuevo Testamento. Porque el Espíritu Santo les hizo saber y tomó lo del Señor Jesús y se los hizo saber. Esa es la revelación general, universal de las Escrituras. La palabra profética más segura, lo que dice Pedro. Pero también, hermanitos, hay revelaciones, podríamos llamarle locales, ya que hay profetas en cada iglesia. Por eso reguló Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, instrucciones, que cuando alguien profetice, lo hagan por turno, los demás juzguen, prueben los espíritus, si alguien habla en lenguas, que otro interprete, que sean a lo más 2 o 3 los que profeticen y los demás disciernan. O sea, el Espíritu Santo da profecía hablando localmente. Y hermanitos, cuando se dice localmente, así es, solamente a nivel iglesia local, profecías necesarias para la iglesia local. Pero la palabra profética general, universal, está en las Escrituras. Y eso sirve para los que están en este continente, los que están en Europa, en Asia, en África. Hermanitos amados, la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Pero refiriéndome a la profecía local, hay profecías, hermanitos, aquí, en esta iglesia Filadelfia Central. Tenemos 2 muros, hermanitos, de puras profecías y también testimonios. Y hermanos amados, muchos son profecías locales. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué habló en su momento? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer localmente? Por ejemplo, una de las profecías, hermanitos, locales, y puedo decirlo, pues, específicas para este lugar, es que el Señor ha mostrado que el día del arrebatamiento, en ese día, estaremos en un culto, hermanitos. Aquí es lo que ha revelado el Señor. El rapto no será cuando estemos de día en alguna actividad, trabajo, escuela, no. Claro que en otros lados sí, y en otros continentes puede ser de noche, puede ser de día, pero cuando nos toque, es, hermanitos, una profecía local. Nos ha mostrado el Espíritu Santo profecía local. Cuando Él venga, el Señor haga sonar la trompeta, estaremos en un culto y estaremos de rodillas. Eso es profecía local. Le doy un ejemplo de profecía así. Ahora le podemos llamar individual. Dice la palabra del Señor de un hombre llamado Simón, un anciano, que estaba el día que el Señor Jesús fue llevado al templo para ser presentado y circuncidado, y que él había recibido revelación del Espíritu Santo que no moriría sino sin antes ver al Señor Jesús, al Mesías de Israel. Y sí, lo vio y lo cargó y lo bendijo, y hasta también dio profecía. ¿De dónde salió esa revelación?
Dios se la reveló por su Espíritu Santo a este varón. No era algo escritural ni algo general, solamente a él y para él era esa profecía. A eso me refiero con profecía local o individual, porque hay profetas actualmente, hermanitos amados, o gente que tiene el don de la profecía. Bueno, se mueve el Espíritu Santo y aún hace saber lo que va a acontecer. Amén, hermanitos. Esta es la obra del Espíritu de verdad. Oramos al Señor. Padre Santo, alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por darnos al Consolador. Gracias, Señor, por darnos al Espíritu de verdad y porque ha convencido, Señor, y también nos guía a toda la verdad. Y, Señor, también nos ha hecho saber lo que ha de venir. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por mis hermanitos, y tu Espíritu Santo está en ellos y con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Si seguimos en la tierra, le esperamos martes a las 5 de la mañana. Amén.